Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Después de la clasificación tenemos muchas cosas que comentaros y vamos a dividir todo lo que os tenemos que hablar en dos vídeos. Primero que será un poco explicación de lo que hemos podido ver en la clasificación con algunos datos, impresiones de los pilotos. Os vamos a contar qué le ha pasado a Alonso, qué le ha pasado a Checo, que ha salido muy cabreado y demás. Y luego en el siguiente de los vídeos os hablaremos al respecto sobre las expectativas para la propia carrera. Así que os recomiendo que vayáis a ver el índice para estar atentos de todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo por un poco la explicación del por qué hemos visto a sobre todo tres equipos inesperados tan fuerte y uno que ha destacado en especial por ser demasiado lento en este circuito, y esto se puede ver bastante bien por las velocidades puntas en este circuito. Hay circuitos, por supuesto, que esto no sirve para gran cosa, pero sí que en un circuito como este de Las Vegas, donde las rectas son tan predominantes y donde se necesita tanta la velocidad punta, es bastante importante y nos podemos hacer una representación bien visual al respecto sobre lo que ocurre. Entonces, poniéndoos las velocidades puntas ya, cortesía de Fórmula Data Analysis, que nos ha dado todo este análisis de por sí, porque ya hay bastante análisis en esta propia imagen, pero sobre todo podemos ver destacar tres equipos: Williams, Alfa Romeo y Alpine. Sorprendente que Haas no está aquí. Haas ha ganado el tiempo no solo en la recta, pero Williams, Alfa Romeo y Alpine lo han ganado puramente en esa velocidad punta, y casualmente Gasly está clasificado en muy buena posición. Luego están los dos Williams, se ha colado un Alfa Romeo y también se ha colado un Haas en la Q3, que nos demuestra que desde luego han rendido muy bien, sobre todo gracias a estos factores. Williams de por sí sabíamos que en este circuito iban a rendir bien, y es lo que dice también lo que nos analiza Fórmula Data Analysis, ¿no? Que llega a la Q3 gracias al mínimo drag y a la gran velocidad punta que adquieren. Luego está Red Bull, está Mercedes. Sorprendente lo de Mercedes también, esa velocidad punta bastante bien. Alfa Tauri, que ya hemos visto que tendrán buena velocidad punta, pero lo pierden todo luego en el resto del circuito. Vemos a un Ferrari que ha estado muy bien balanceado, como nos indican, sobre todo porque Ferrari ha ganado mucho tiempo en el primer sector, lo han conseguido hacer muy bien, pero no perdían tanto tiempo en el tercero, que es el sector de rectas, porque vemos que realmente tampoco son extremadamente más lentos. Sí, más lentos que Red Bull. Veremos para mañana, para la carrera, como digo, eso os lo analizaremos en el siguiente de los vídeos, pero veremos cómo repercute, pero que están bastante bien y son bastante competitivos. Como os digo, que Haas me sorprende mucho que estén en esa posición, y luego vemos caer a Aston Martin, sobre todo en comparación con el día de ayer. Ayer estaban bastante bien en esa recta y es muy sorprendente porque entonces es que han cambiado configuraciones, no sabemos si les irá mejor o peor. También una cosa a deciros, claro, Williams, Alfa Romeo y Alpine van muy descargados de carga aerodinámica, que eso es malo para la gestión de los neumáticos de carrera. Gestión de neumáticos, lo hablaremos mejor en el siguiente de los vídeos, pero sobre todo la gestión de los neumáticos aquí va a ser crucial porque aparece graining por la baja temperatura que existe, entonces va a ser muy importante, y con baja carga aerodinámica es peor esa gestión de los neumáticos. Entonces, en el caso de Aston Martin, quizá han descargado de carga aerodinámica pensando en el ritmo de carrera para mañana. Es una suposición que os lanzo, o sea, no es certero, y luego, como digo, os hablaremos mejor de los ritmos que se esperan, pero podría ser ese el motivo por el que han descargado un poco más el Aston Martin. Y luego sorprende mucho McLaren, sobre todo pone que son el mayor generador de drag, pero McLaren no iría tan mal si ese fuese el problema. Si simplemente fuese el problema que son los que más drag generan, pero lo sacan el tiempo en otros aspectos, por lo menos a Q2 y Q3 hubieran incluso podido llegar. El problema es que el McLaren va además con una configuración de baja carga aerodinámica, pero son el equipo que más drag están generando en este circuito. Es un problema muy grande el que tiene McLaren en este circuito, que no se han adaptado, no han sabido sacar el potencial máximo del monoplaza, y van a sufrir muchísimo porque es que son lentos en recta, pero son lentos en curva también, por el hecho de que es que van con una configuración de bastante carga aerodinámica, así que tendrán un poco que solventarlo. Pero bueno, que este es un análisis muy breve de lo que hemos visto en esta clasificación, y ya casi que nos hacemos una imagen también para la carrera. Centrándonos exclusivamente en la clasificación, os tenemos que hablar de muchísimos temas, muchísimas palabras de los propios pilotos, y vamos a dar comienzo por el análisis que ha hecho Fernando Alonso, con el cual no estoy de acuerdo.
¿Por qué no estoy de acuerdo realmente? Bueno, Alonso hace un análisis de que está satisfecho con su sesión de clasificación, que eso lo puede estar perfectamente, no digo que no, pero hace un análisis de que el noveno puesto, bueno, décimo que ha clasificado, mañana sale noveno por la penalización de Sainz, ese puesto era lo máximo a lo que podía optar. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso. Dice que cuando han llegado, pues oye, ellos se adaptaron bien, tenían ya el trabajo bastante bien realizado, se adaptaron rápidamente, consiguieron configurar bien rápido el monoplaza y eso es lo que les hizo estar tan arriba, pero que luego entrar a Q3 era el objetivo porque ya se han ido acomodando los equipos. Pero es que no estoy de acuerdo, sinceramente. Ha habido un problema que es el siguiente tema que os vamos a tratar después justo de escuchar sus propias palabras, que incluso él lo llega a mencionar en alguna otra ocasión, pero quien mejor lo ha comentado es el propio Mike Crack, pero me estoy adelantando. Pero ha habido un problema que ha perjudicado ese rendimiento, pero el décimo puesto no es el mejor puesto que optaba Aston Martin. Aston Martin optaba a ser cuarto, tercero con la sanción de Sainz, no optaba menos, porque claramente ha sido más rápido, bueno, obviamente más rápido que Williams, que Alfa Romeo, que Alpine y que Haas, sobre todo en ritmo de carrera, va a ser mucho más rápido, pero en ritmo de clasificación lo estaba siendo y ha sido más rápido que Mercedes. Ha habido un problema que ha provocado, y luego lo vamos a... Y no me sirve como excusa, pero ha sido lo que lo ha provocado el hecho de el mal puesto de clasificación finalmente para Fernando. Pero es que te lo demuestra simplemente no solo la soltura con la que ha sido capaz de llegar a la Q3, sino es que en Q3, con el primer intento con neumáticos usados, porque en Q2 han usado dos compuestos, entonces han necesitado usar en Q3 y en Q1 también lo había usado, entonces han necesitado en Q3 usar un compuesto ya usado, con ese usado ha quedado por delante de Russell con nuevos. El ritmo estaba ahí. Lo que pasa es que luego con nuevos no ha mejorado, pero el resto sí han mejorado por la evolución normal de la pista. El potencial era mucho más alto. Se ha quedado, él lo llega a mencionar en su intervención también, de que se queda muy cerca de los pilotos de delante. Se queda a una décima, creo, de incluso el séptimo podría haber llegado a alcanzar. Es cierto, pero es que era posible, con la evolución de la pista más los nuevos neumáticos, era muy posible quedar, como os digo, tercero, contando con la sanción de Sainz, haber clasificado cuarto. Incluso Russell queda muy cerca de Verstappen. Quizá, porque ahora luego en el vídeo también me estoy adelantando con los temas, pero en el vídeo os vamos a contar algo de Verstappen que ha dicho, pero quizá podría haber clasificado tercero y luego segundo con la sanción de Sainz. Entonces no estoy del todo de acuerdo con la intervención que hace Fernando, pero estas son sus palabras. Décimo hoy, esta mañana no sabíais muy bien dónde ibais a estar, en una clasificación muy difícil, la pista cambiaba constantemente. ¿Satisfecho con el resultado? Sí, sí, muy satisfecho. Yo creo que ha sido una crona muy buena. Hemos optimizado todas las vueltas. En la Q3 contento también con las vueltas y no había mucho más. Como nos suele pasar a veces en circuitos así nuevos, más, más oportunidades das, más juegos de neumáticos das a toda la gente, empiezan a optimizar todo y vuelves a tu sitio natural, ¿no? Si fuese a una vuelta solamente o si fuese solamente la FP1 y luego directos a la Crono, si fuese un sprint, creo que tendría muchas más opciones de destacar un poco más, pero cuando tienes 5 intentos o 6 intentos en la Crono, poco a poco todo el mundo está ya al 100% cuando llega la Q3 y vuelves un poco a la realidad de cada coche. Por otro lado, ¿cuál ha sido el problema que ha provocado la mala clasificación de Fernando Alonso? Pues todo ha tenido que ver con las temperaturas. Ya sabíamos que las temperaturas iban a ser protagonistas de este fin de semana. Se lleva avisando durante toda la semana porque las temperaturas eran muy bajas. Son las mismas temperaturas para todos. O sea, eso no es excusa. Todo el mundo sufre por las bajas temperaturas. Pero en el caso de los Aston Martin necesitaban hacer dos vueltas de calentamiento con esos neumáticos. Lo ha tenido que hacer, por ejemplo, Alonso en Q2. Lo ha hecho Alonso en Q3 en el segundo intento. Con el primero no ha hecho falta porque era neumático usado y quizás es más fácil llegar a esas temperaturas idóneas, pero en el segundo, que era nuevo, sí que tenía que hacer esas dos vueltas de calentamiento, pero aún así, luego con el neumático nuevo no ha sido ni siquiera capaz de mejorar su tiempo con el neumático usado. ¿Y por qué ha sido esto? Lo ha confirmado desde el equipo Aston Martin, que las temperaturas no estaban en un punto óptimo. No es excusa, es mal trabajo de Alonso y es mal trabajo de Aston Martin porque no han preparado bien la vuelta, pero ese ha sido el motivo por el que realmente han caído en esa sesión de clasificación. Su ritmo era mejor y posiblemente, fácilmente podría haber quedado por delante de Russell.
Y como os digo, teniendo en cuenta que Russell queda unas décimas, ni siquiera, o sea, en unas décimas, unas milésimas de Verstappen, podría haber quedado incluso quizá por delante de Verstappen. Pero esto lo confirma Mike Krack diciendo que ha sido una sesión complicada, con una pista que evolucionaba muy rápido y donde las temperaturas eran muy frías, y eso es lo que ha perjudicado. Ha sido la primera vez que llegaban aquí y quizá no tenían asegurado, no sabían al 100% cómo calentar, cómo prepararse la vuelta, pero que ese ha sido el problema. Eso es lo que ha confirmado Mike Krack. Y luego en el propio vídeo que ha subido Aston Martin de las palabras de Alonso, las propias palabras que dice Alonso al propio equipo, lo llega a mencionar. Dice ahí que sí que había unas temperaturas bastante bajas. Os voy a poner ese vídeo para que también veáis sus palabras, aunque él no achaque que ese ha sido el problema. Está clarísimo que ese ha sido el problema, que no es excusa, como estoy diciendo, ha sido una mala preparación y ya está, y es culpa del equipo Aston Martin y demás, pero bueno, ese ha sido el problema. Luego en ese vídeo incluso habla sobre la carrera, así que ya os damos un adelanto de lo que hablaremos en el siguiente vídeo. Yeah, it was interesting. A lot of action in this qualifying. The grip was super low, so it was tricky to extract the maximum from the car. But yeah, eventually we went into Q3, and tomorrow we start P9. It's going to be a long race. Possible multiple safety cars, incidents. So we have to stay away of that. Have a clean race and hopefully score some good points for the team. Thank you. Por otro lado, os vamos a hablar sobre el molesto cabreo que tenía Carlos Sainz al concluir la clasificación. ¿Por qué ha sido esto? Y esto lo hemos mencionado anteriormente, le hemos visto muy molesto, entre muchos otros factores, por la sanción que tiene, que sigue pensando, por supuesto, que es injusta. Pero no solo se ha cabreado por esa sanción, que era algo que ya él sabía y que luego veremos qué es lo que comenta para posibilidades de la carrera, pero se ha mostrado muy molesto porque podría haber conseguido la pole. Se ha quedado a 44 milésimas, se ha quedado segundo y es consciente de que podría haber llegado a conseguir esa primera posición y haberse llevado la pole en Las Vegas, que Ferrari iba a un muy buen ritmo y simplemente fue a medio segundo más lento. ¿Qué es eso? Que es una curva, lo llega a decir, es una curva, es haber cogido un rebufo de un piloto, es muchas cosas que podrían haberte dado esas menos de 50 milésimas que necesitaba para conseguir llegar al tiempo que al final ha hecho su propio compañero de equipo. Por ese motivo es por el que realmente ha acabado muy molesto, que luego realmente estaba molesto, por supuesto, por el tema de la sanción, pero es otro de los motivos por los que estaba cabreado, que en cuanto le han dicho que ha acabado segundo, pues obviamente no ha sido la mejor reacción de acabar en una segunda posición, sino ha sido una reacción de saber que podía haber conseguido más y que encima mañana sale 10 puestos más por detrás. Y bueno, habéis demostrado que aquí tenéis ritmo, que estáis muy fuertes. Una pena la sanción, evidentemente, de cara a mañana, pero contento. Sí, contento con el performance, ¿no?, del equipo. Yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno hasta ahora. Obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me ha escapado por media décima, y media décima pues es medio rebufo, media curva, media frenada, ¿no?, que podía haber ido un poquito mejor, pero bueno, la cosa es que estamos primero y segundo. Desgraciadamente mañana es primero y duodécimo. Y nada, obviamente todavía con muy malas sensaciones después de lo de ayer, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar, la verdad, estoy de mal humor, sinceramente, y ahora intentando ya pensar en mañana y ver cómo puedo remontar. Pero los dos, tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc, han demostrado que el ritmo de Ferrari estaba ahí, ha sido muy bueno y han sido mucho mejor que Red Bull, mucho mejor de lo esperado, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Ayer la FIA, la Fórmula 1 les puso en las simulaciones que hacían una ventaja bastante grande con Red Bull. Yo no me imaginaba tanta ventaja y sí ha sido así, incluso superior. Ha sido muy sorprendente el ritmo que tenían y ya os hemos enseñado que no era solo únicamente por el hecho de que tuvieran una buena velocidad punta. En general han rendido muy bien y es muy sorprendente. Y es tan sorprendente que Leclerc ha demostrado no solo el ritmo de Ferrari, sino además su propio talento, de lo bueno que es además como piloto a una vuelta, no por quedar primero, porque además es algo que hemos visto a lo largo del año y le hemos visto a lo largo del año hacerlo con coches que ni siquiera estaban por encima de Red Bull, que este fin de semana en este circuito a una vuelta, veremos mañana en carrera, pero a una vuelta sí que le hemos visto ser más superior. A Leclerc se lo hemos visto hacer en otro tipo de circuitos y que eso demuestra aún más su talento. Pero es tal así que es que se ha bajado del coche diciendo que no había hecho una buena Q3, que su tiempo no era bueno, se había dejado tiempo en las curvas, que no le había salido a vuelta perfecta, pero que aún así
ha logrado la pole, por lo que por lo menos le sirve. Pero eso es lo que ha bajado diciendo Leclerc, para que veamos primero el ritmo de Ferrari, que podía ser incluso superior, y luego, desde luego, lo bueno que es Leclerc, aún así, aún habiendo cometiendo errores, se ha llevado a la pole. Fíjate lo que podría haber llegado a hacer si no llega a cometer esos errores. Por otro lado, os teníamos que hablar acerca de un tema sobre Max Verstappen, que os llevamos diciendo un tiempo ya, al principio del vídeo ya lo hemos hablado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Verstappen ha dicho, esto se lo ha comentado a Sky Sports, ha dicho que nos ha dejado tiempo, por supuesto que no, pero que quería clasificar cuarto. O sea, Verstappen prefería clasificar cuarto y casi que lo ha intentado, no sin hacerlo adrede, porque obviamente quizá lo haces y clasificas décimo, quiero decir, si te dejas tiempo no sabes cuánto tiempo te estás dejando, pero que quizá tenía un poco más, no lo suficiente para llegar a los Ferrari, él era consciente de que a los Ferrari no iba a llegar, por lo que no apretó quizá todo lo posible para intentar clasificar cuarto. El motivo para salir mañana tercero. Todo el mundo es consciente de la sanción que tenía Sainz. Entonces, teniendo en cuenta esa pérdida de posición, ahora sale el segundo. Él prefería salir tercero, la posición en la que finalmente ha clasificado. Y el motivo, por la zona sucia. Y eso sí que es así. Tenemos que tener en cuenta que este es un circuito nuevo. Es un circuito que además el trazado está reasfaltado, que eso es algo que os hemos comentado ya en el canal. Y el problema que hay con este reasfaltado es el hecho de que el lado que no es, o sea, el lado contrario al bueno, el lado por donde salen los pares, es malísimo. Porque no se ha rodado por ahí, porque simplemente han rodado estos coches, que es por la trazada ideal, y la trazada ideal es por la parte exterior, que es por la parte del primer piloto y los impares. Por ejemplo, Alonso al final sale impar gracias a esto, ¿no? Pero bueno, no nos importa en este momento Alonso, sino nos importa lo de Verstappen, que es eso, quería salir tercero por esas posibilidades de adelantar. Mañana, por lo tanto, él quizá no, porque es que al final Verstappen sabemos que es muy bueno, sabemos que el Red Bull a principios de año no, pero luego arregló los problemas en las salidas, por lo que mañana debería, aún así, tener algo bueno. Pero ese era su objetivo, salir tercero desde el lado limpio. Eso es lo que llega a decir Verstappen y es por lo que quizá le hemos visto que no ha habido tanta distancia frente a Russell, por lo menos es lo que aparenta. Por otro lado, en el otro lado del box de Max Verstappen tenemos a Sergio Pérez. Checo Pérez ha caído eliminado en Q2. ¿Por qué ha caído eliminado en Q2? Bueno, pues él ya por radio se lo había dicho, por radio su ingeniero le ha dicho, hemos acabado muy pronto, ¿no? De un modo sarcástico y luego en retransmisión, luego en las ruedas de prensa lo ha explicado más detalladamente, que es que ha sido así. Ha explicado el motivo por el que él, a 4 minutos del final de sesión, lo han metido dentro del box y no ha vuelto a salir. O sea, Checo Pérez en la Q2, con la gran mejoría de pista que había en Las Vegas, no ha vuelto a salir faltando 4 minutos y ese ha sido el motivo por el que ha caído en esa Q2, porque el resto ha mejorado con una mejor pista y Checo, que encima él lo llega a decir que tampoco ha tenido la mejor de las clasificaciones, casi cae eliminado en Q1, luego ha caído eliminado en Q2. ¿El motivo? Pues porque le ha echado la culpa obviamente a esta estrategia de Red Bull, que dice que tienen que revisarla sin lugar a dudas, porque es algo que sí que había ocurrido en otro tipo de circuitos, pero quizá en otro tipo de circuitos te da exactamente igual, pero en un circuito donde la mejoría de pista es tan grande, no puedes hacer eso. Estas son las palabras del piloto mexicano. ¿Nos podrías explicar cuál fue la estrategia, la decisión al final? Hay mucho que analizar, ¿no? Desde la Q1 estábamos muy comprometidos con el programa que tuvimos. Damos 2 vueltas, luego entramos a los pits y al final salimos con muchísimo tráfico, no pudimos tener nuestra última vuelta y casi quedamos eliminados de la Q1. Q2 terminamos muy temprano, ¿no? Había todavía 4 minutos en la sesión y creo que eso nos perjudicó un poco porque acabamos terminando la sesión muy temprano y la pista iba mejorando. ¿Pero por qué se tomó esa decisión de terminar tan temprano? Fue la decisión que tomamos al final, entonces es algo que tenemos que analizar porque llegamos a esas conclusiones y entender mejor nuestros programas de calificación. ¿Qué tanto se puede mejorar para mañana entendiendo el ritmo de Red Bull y en comparación de lo que es esta pista, esas largas rectas? Yo creo que en carrera somos más fuertes, lo hemos visto en calificación, no creo que tenemos el ritmo para haber peleado por la pole el día de hoy. Ferrari parece estar muy fuerte, muy sólido, hay equipos más fuertes, pero creo que en distancia de carrera emparejamos bastante. Y os tenemos que hablar sobre algo que me ha parecido ya, o sea, es que es carrera tras carrera. No puede ser que Ocon siga así. El problema es que en todas las carreras tiene un problema con alguien.
sea más o menos su culpa, pero siempre tiene un problema con algún piloto. Y siempre además le echa la culpa al otro piloto. Si siempre estás involucrado en algún problema, quizá no es culpa de los demás, quizá es tu culpa. Ocon siempre está involucrado en algún problema de alguna u otra forma. En Brasil creo que no hace falta decir qué es lo que ocurrió, ¿no? Creo que el sábado quedó bastante claro y salió del coche diciendo que no era su culpa. Pero es que además hoy ha tenido un encontronazo con Verstappen que si revisas qué es lo que ha ocurrido, hay gente diciéndole no, es que Verstappen le hace un dive bomb innecesario. No, perdona. Vienen los dos empezando vuelta, Ocon, que está detrás de otros pilotos, los adelanta, que bueno, eso se permite, pero adelanta a los pilotos para ponerse, ser él el que está inmediatamente detrás de Verstappen para cogerle el rebufo, le coge el rebufo en la recta principal hasta el punto de que había empezado tan cerca que por ese rebufo le adelanta y luego Verstappen le vuelve a adelantar porque en frenada es mucho mejor. Pero ¿qué sentido tiene ponerse por delante de Verstappen si claramente eres inferior a él? Quiero decir, hay que ser listo, cogerle el rebufo toda la vuelta. No, él le coge el rebufo en la recta principal y se marcha, y se intenta marchar. Pues obviamente Verstappen, es que han fastidiado los dos su vuelta, que luego también Verstappen tiene por aquí parte de culpa. Por supuesto que sí, y no le tenía que haber hecho ese dive bomb y ya está. Pero la vuelta de Verstappen se había visto frustrada porque tenía delante a otro piloto más lento. O le adelanta o se queda ahí. Y la de Ocon se ha visto frustrada por el intento de dive bomb de Verstappen por haberle adelantado. Pero ¿qué sentido tiene adelantar yendo los dos a empezar vueltas simplemente por coger el rebufo y eso? Para mí, y es que es lo que os digo, ocurre en todas las carreras. En todas las carreras hay un momento en el que Ocon tiene un encontronazo con otro piloto. No es culpa de otro piloto, es culpa de Ocon. Y ocurrió en Brasil, ocurre aquí y ha ocurrido, como digo, en todas las carreras. Siempre le pasa algo con otro. Y nunca admite su culpa. Porque entiendo que dentro del coche puedas llegar a... por estar caliente y demás, siempre decir que es el otro piloto. Pero es que se baja del coche y lo vuelve a decir que nunca es su culpa. Yo es algo que de verdad cada vez me harta más, pero porque es el hecho, y es lo que digo, aquí dentro de lo malo también tiene culpa Verstappen. Que oye, soy Verstappen y me han fastidiado mi vuelta porque ya no puedo tirar. Que menos, quizá también. Pero bueno, tiene su culpa Verstappen, por supuesto que sí. Pero que siempre sea lo mismo. Y luego en Brasil había gente defendiéndole. Franceses, por supuesto, que cada uno que defienda lo que opine de verdad. Pero es que además en Brasil fue... Bueno, pero es que no me quiero meter con el Brasil, si estamos con lo de ahora. Es que es nuevamente esto. Así que bueno, no quiero seguir hablando sobre este tema, simplemente quería comentároslo y para finalizar, hablar sobre Logan Sargeant. Sargeant que ha clasificado séptimo, espectacular la clasificación que ha tenido el piloto estadounidense, que ha acabado muy contento. Mejor puesto de clasificación, clasifica además justo por detrás de su compañero de equipo, de Alexander Albon, que fue sexto. Saldrán juntos porque al final sale Sargeant sexto y Albon quinto, así que salen en la misma fila. Mejor posición conjunta de los Williams este año, mejor posición de Sargeant sin lugar a dudas, en un circuito donde ya sabíamos que Williams iba a rendir bien. Veremos si son capaces de defenderse luego. En Italia, Albon pudo, no es fácil, por mucho que tengas la velocidad punta en recta, tienes que gestionar bien la carrera. Veremos si son capaces de gestionarlo y Sargeant, por supuesto, ha acabado contentísimo y diciendo que es increíble haber hecho encima esto en Las Vegas, que es uno de sus 3 grandes premios de casa, donde Miami fue un desastre. Estados Unidos consiguió sus únicos puntos que tiene en Fórmula 1 y luego ha conseguido esta sexta posición, por lo que es impresionante para el séptimo, sexto saldrá mañana. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre los temas que hemos tratado. No os olvidéis de suscribiros y darle a like si te ha gustado y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.